Muy buenos días, estudiantes. Voy a presentarles en esta mañana el tema sobre el proceso ordinario. El que les va a servir, estas diapositivas les van a servir para que ustedes puedan poner en práctica todo lo que es el proceso ordinario y aplicarlo también a la demanda. El objetivo entonces de esta unidad es que el educando conozca todo lo relativo al proceso ordinario, poniendo en práctica el tratamiento procesal al caso. El artículo 420 establece la procedencia y requisitos. Todo proceso judicial dice que comenzará con demanda escrita que expresará al menos la designación del juzgado competente. 2. El nombre de la parte demandante, la calidad de ley, número de cédula, de identidad, ciudadanía y dirección domiciliar. El nombre y dirección de la oficina de la abogada o abogado de la parte demandante que le asiste o represente o en su defecto la dirección domiciliar, señalando en su caso el medio técnico que le permita recibir comunicación directa con el juzgado. Como número 4 tenemos que debe de contener el nombre de la parte demandada, calidades de ley, su domicilio, los hechos en que se funde la petición, expuestos numeradamente en forma precisa, en orden y con claridad. La fundamentación jurídica de la petición debe de contener la fundamentación jurídica de la petición, la pretensión que se formula, determinando clara y concretamente lo que se pide. Si son varias las peticiones, estas se expresarán con la debida separación. La proposición de los medios de prueba que en su opinión deberán ser practicados, indicando separadamente qué hechos pretende demostrar con los mismos. Recuerden que cuando nosotros vamos a elaborar la fundamentación jurídica, en ese momento es que nosotros tenemos que determinar el valor de la pretensión. Descripción de los anexos como número 9 que se acompañan y lugar y fecha del escrito, firmas de la parte demandante, de la abogada o abogado que le asiste o la firma quien le representa. El artículo 421 nos habla sobre los anexos que deben de ir acompañando a la demanda, como es la constancia de no acuerdo en el trámite de mediación, certificación de la inscripción en el registro competente de la persona jurídica nacional o extranjera. Tercero, el documento público que acredite la representación legal de la parte demandante si se trata de personas jurídicas o de personas naturales que no pueden comparecer por sí mismas. El documento público que contenga el poder para intervenir en el proceso cuando corresponda. El documento público que acredite la calidad con que actúa la parte demandante. Los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa. En este caso, si estamos entablando un juicio de posesorio o un juicio de acción reivindicatoria, tendríamos que ver que aportar el valor de la pretensión, el avalúo, en este caso un avalúo sobre el inmueble, cuando sea estimable para efectos de competencia y procedimiento. En el caso de obligaciones dinerarias, el estado de cuenta donde conste la cantidad total por la que se demanda, detallando el monto del principal o saldo, los intereses legales y moratorios pertinentes devengado hasta el momento de la solicitud. Octavo, cuando la pretensión sea o provenga de un préstamo o crédito, se acompañarán los documentos justificantes de las diversas partidas, cargos y abonos. Y los medios probatorios destinados a sustentar el petitorio, si los hubiere, deberán indicar con precisión los datos y las demás que sean necesarios para su práctica. Se aportarán también los dictámenes periciales en que la parte demandante apoye sus pretensiones. El artículo 422 dice que la copia de la demanda y sus anexos de la demanda se acompañarán para la parte demandada, copia cotejada y razonada por la secretaria o secretario del juzgado, notaria o notario público, todo de conformidad con la ley. El artículo 423 dice de que ampliación de la demanda. La demanda podrá ampliarse antes de la contestación de la demanda. No es en cualquier momento, tiene que ser precisamente antes de contestar la demanda. Para acumular nuevas pretensiones,
o las ya planteadas o para dirigirlas contra nuevas personas demandadas. En los casos de acumulación, la parte demandada podrá oponerse en la contestación de la demanda cuando no se acomode a lo dispuesto en las normas que regulan la acumulación, y la autoridad judicial resolverá en la audiencia inicial, ¿verdad?, del proceso ordinario y la audiencia del proceso sumario. Admisión o no de la demanda a la autoridad judicial. Resolverá lo procedente sobre la admisión o no de la demanda o de la reconvención en su caso en el plazo de 5 días desde su presentación. La autoridad judicial declarará inadmisible la demanda cuando la misma carezca de los requisitos legales establecidos en este código. La competencia, ¿verdad? Tenemos que poner quién es competente, ¿verdad? Para ventilar este juicio. La capacidad para ser parte, la capacidad procesal y legitimación del actor y del demandado. La procedencia del proceso por razón de la materia de la cuantía, los requisitos de la demanda y la procedencia en su caso de la acumulación de pretensiones. La demanda tampoco será admitida cuando no se acompañen a ella los documentos o medios probatorios que la ley expresamente exija para su admisión. En este caso, el juez comunicará a la parte demandante o reconveniente, en su caso, por una sola vez, y los defectos u omisiones de la demanda si fueren subsanables, para que proceda a corregirlo o completarlo en el plazo que se fije al efecto. No podrá ser superior a 5 días. Por lo general, se mandan a subsanar en el plazo de 3 días. Si la demanda contuviera defectos insubsanables, entonces se ordenará el archivo del expediente como el supuesto anterior. En el caso de la reconvención, cuando no se subsanen los defectos, a estos se tendrá como no presentada. Artículo 425. Efectos de la demanda. Desde la presentación de la demanda, si fuera admitida, se produce la litispendencia. Vamos a hablar sobre el capítulo 2, contestación de la demanda y la reconvención. Emplazamiento, 426, emplazamiento para la contestación de la demanda. Una vez que es admitida la demanda, se manda a emplazar a las personas o personas contra quienes se interponga para que la contesten en el plazo de 30 días. Recuerden, para contestar la demanda en el juicio ordinario te dan 30 días para que contestes la demanda, debiéndose entregar copia de la demanda y sus anexos con la notificación. Es decir, al demandado le va a llegar una notificación con el auto en donde le mandan a decir que conteste la demanda y que le dan 30 días para que la conteste. Si fueran varias las personas demandadas y se hallaran en lugares diferentes a la sede judicial, el plazo para contestar la demanda se computará para todos a partir de la última notificación. Artículo 427. Contestación a la demanda. La contestación a la demanda se redactará en la forma y con los requisitos pertinentes previstos para la demanda, acompañándose los anexos cuando procedan. En la contestación se negarán o admitirán los hechos aducidos por el actor. La autoridad judicial considerará el silencio o las respuestas evasivas de la parte demandada como negación tácita de los hechos que le sean, pues se entiende por excepciones materiales, esto es importante, aquellas que extinguen la pretensión de conformidad con las leyes. Entre otras tenemos la cosa juzgada, la prescripción, el pago y la novación. Ustedes ya conocen todas estas figuras jurídicas. También habrá de aducir la parte demandada las excepciones procesales o defectos procesales que serán resueltos en la audiencia inicial y demás alegaciones que obstaculicen la válida prosecución y finalización del proceso mediante la... El artículo 428 nos habla sobre el allanamiento a la demanda. La parte demandada puede allanarse a la demanda, es decir, todo lo que el actor está asegurando, él lo confirma en la contestación o en la audiencia inicial, reconociendo los fundamentos de la demanda y aceptando entonces las pretensiones que están establecidas por el actor. En ambos casos, la autoridad judicial resolverá sin necesidad de prueba ni de ningún otro trámite.
El artículo 429 nos habla sobre la reconvención o contrademanda. Al contestar la demanda, la parte demandada podrá formular la pretensión o pretensiones que crea que le competen contra la parte demandante por medio de la reconvención, es decir, la contrademanda. No se admitirá la reconvención cuando la autoridad judicial carezca de competencia por razón de la materia de la cuantía o cuando la pretensión deba decidirse en un proceso diferente de diferente tipo, ¿verdad? Estamos hablando de que si está contrademandando y la pretensión va hacia otra jurisdicción, es decir, el juez no es competente por razón de la materia, puede ser también que sea penal la pretensión, entonces ya él no es competente. Artículo 430. Planteamiento de la reconvención. Formulada la reconvención o contrademanda, se podrá, con la debida separación en el mismo escrito en que se conteste la demanda, en la forma y con los requisitos exigidos para la demanda. Es decir, vas a expresar los hechos y las pruebas que demuestren esos hechos de una manera clara, precisa y ordenada. La reconvención se sustanciará en el mismo proceso de la demanda y ambas serán resueltas en una sola sentencia. El artículo 431 nos habla sobre que la contestación o la reconvención, una vez admitida la reconvención, se entregará copia de ella y de sus anexos a la parte demandante, reconvenida, y a los terceros demandados en la reconvención, y se les emplazará para la contestación en el plazo de 30 días, contados a partir de la notificación. Es decir, la reconvención también tiene el mismo plazo, da el mismo plazo de 30 días a partir de la notificación. Se les manda a emplazar para que contesten la reconvención. Esta contestación se ajustará a lo dispuesto para la contestación de la. El artículo 432 dice tratamiento procesal de la compensación. Cuando la parte demandada hiciere uso de la excepción de compensación de crédito frente al petitorio de condena al pago de cantidad de dinero, se entregará a la parte demandada, a la parte demandante, copia de la contestación de la demanda para que pueda alegar sobre esa excepción, ¿verdad?, conforme a lo previsto para la contestación o a la reconvención, aunque la parte demandada solo pretendiese su absolución y no la condena al saldo que a su favor pudiera resultar. Tratamiento procesal de la alegación de la nulidad de negocios jurídicos en que se funde la demanda. Estamos hablando aquí de nulidad del negocio jurídico. Cuando en la contestación de la demanda la parte demandada adujere o alegare hechos determinantes de nulidad absoluta del negocio en que se funda la demanda, la parte actora contestará en el mismo plazo y forma establecido para la contestación, es decir, en el plazo de 30 días. Alegándose la nulidad del negocio jurídico, la autoridad judicial en su sentencia se pronunciará en primer término sobre esta cuestión de fondo y, si la desestima, resolverá lo demás. Es decir, el juez va a decir si admite o no y si la desestima o no la contestación. El capítulo 434 aquí nos habla de la rebeldía, ¿verdad? De la declaración de rebeldía. Si ha transcurrido el plazo para contestar la demanda y no se personare en el proceso la parte demandada, habiendo sido notificada válidamente de oficio, se le declarará la rebeldía. La falta de personamiento de la parte demandada no impedirá la continuación del proceso, debiendo entenderse su incomparecencia como negativa de los hechos. El artículo 435 dice notificaciones a la parte rebelde. La resolución que declara la rebeldía se notificará a la parte demandada por cédula. Si tuviera dirección conocida, no será necesario notificar las resoluciones sucesivas a la parte rebelde, las que surtirán efecto desde que se pronuncien, con excepción de la resolución que ponga fin al proceso, la que deberá ser notificada por cédula. Estamos hablando de que se está notificando la rebeldía, que la resolución que les declaren rebeldía se notificará a la parte. El 436 dice
Comunicación al rebelde sobre la pendencia del proceso. La parte rebelde que hubiera sido emplazado mediante edicto se le comunicará la pendencia del proceso de oficio o a instancia de parte en cuanto se tenga noticia del lugar en que puede llevarse a cabo la comunicación. Comparecencia del rebelde. La parte rebelde puede incorporarse al proceso en cualquier momento del proceso, mediante comparecencia en forma, sujetándose al estado en que se encuentre el proceso, sin que pueda retroceder las actuaciones. Cuando la parte demandada hubiere permanecido involuntariamente en rebeldía, durante todo el proceso podrá hacer uso de la acción impugnatoria de estamos haciendo mención de que puede hacer uso de aquel último recurso que tenemos en Código Procesal Civil que se llama el recurso de rescisión de las sentencias firmes en los plazos y formas previstos en este. El artículo 438 nos habla sobre la audiencia inicial. La convocatoria de la audiencia inicial, contestada la demanda, en su caso la reconvención o transcurridos los plazos correspondientes, la autoridad judicial en el plazo de 5 días, ¿verdad?, convocará a las partes a audiencia inicial, señalando fecha, día y hora. Esta deberá celebrarse en un plazo no mayor de 20 días, contado desde la convocatoria. En el artículo 439, las partes deberán comparecer a la audiencia inicial asistidas con sus abogados o a través de su apoderado con facultades suficientes para hacer uso del poder de disposición de las partes y de los métodos alternos de resolución de conflictos, salvo lo dispuesto en este código en materia de comparecencia obligatoria. El artículo 440, en comparecencia de las partes. Cuando ambas partes o sus respectivos apoderados o apoderadas dejarán de concurrir a la audiencia, la autoridad judicial pondrá fin al proceso sin ningún trámite. En el artículo 441 nos habla que la finalidad de la audiencia inicial servirá pues para instar a las partes a lograr un arreglo, permitir el saneamiento de los defectos procesales alegados, fijar con precisión la pretensión y la oposición, así como los términos de su debate, ratificar la nómina de los medios de prueba propuestos y admitir la prueba de que intenten valerse las partes en la audiencia probatoria, así como señalar día y fecha y hora. Artículo 442. Abierta la audiencia inicial, la autoridad judicial instará a las partes a lograr un arreglo en relación con la pretensión deducida en el proceso, señalando las ventajas de resolver conflictos extraprocesalmente. El artículo 443, examen de las excepciones o defectos procesales. La audiencia continuará con el examen de las excepciones o defectos procesales alegados por la parte, en cuanto suponga un obstáculo o la válida continuación del proceso, y a su finalización mediante resolución de fondo, incluidos los referidos a la falta de capacidad, representación, postulación indebida, acumulación de pretensiones. Todos estos son defectos procesales, como es la falta de capacidad, representación, postulación indebida, acumulación de pretensiones, oscuridad o ambigüedad en el modo de proceder de la demanda, o la reconvicción, litipendencia, que significa que ya hubo un pronunciamiento de una sentencia en otro juicio, impugnación de la adecuación del procedimiento, incompetencia por existir acuerdo arbitral y falta del debido litisconsorcio. Todas estas son excepciones o defectos procesales. El artículo 444 dice la apreciación de las excepciones o defectos procesales. Cuando la excepción o defecto procesal examinado y apreciado por la autoridad judicial resulte del todo insubsanable, se pondrá fin al proceso y se ordenará el archivo de las actuaciones. El 445. Defectos de capacidad, representación o postulación. Si los defectos denunciados y examinados se refieren a la capacidad, representación o postulación y fueran subsanables, la autoridad judicial otorgará un plazo máximo de 10 días para proceder a su debida corrección, interrumpiendo a tal efecto la audiencia, salvo que la parte estuviera en disposición de sanearlo en el mismo acto. Artículo 446. Nos habla de la indebida acumulación de pretensiones.
Si en la demanda se han acumulado diversas pretensiones y la parte demandada se hubiera opuesto motivadamente a esa acumulación, pues la autoridad judicial, oyendo previamente a la parte demandante, resolverá en la misma audiencia sobre la improcedencia o admisibilidad de la acumulación. La audiencia y el proceso seguirán su curso respecto de la pretensión o pretensiones que según la resolución judicial puedan constituir el objeto del proceso. El artículo 447 nos habla de la falta del debido litisconsorcio necesario activo. Es decir, si la parte demandada al contestar alegare que la demanda también debió ser dirigida contra otras personas, ¿verdad? Y la parte actora no hiciera oposición, podrá en la audiencia presentar escrito dirigiendo su demanda contra las nuevas personas. Estamos hablando de litis consorcio, es decir, de que hay pluralidad, puede haber pluralidad de actor o de demandado, ¿verdad? Podrá en la audiencia presentar entonces el escrito dirigiendo su demanda contra las nuevas personas demandadas. En este caso, la autoridad judicial suspenderá la audiencia y emplazará a las nuevas personas demandadas para que contesten la demanda. El artículo 448 dice oscuridad o ambigüedad en la demanda o reconvención. Estos son defectos procesales. Cuando hubiera alegado la existencia de defecto en la demanda o en la reconvención, o la autoridad judicial apreciare de oficio, ordenará a las partes que hagan las aclaraciones o precisiones oportunas en la misma audiencia. La litispendencia o cosa juzgada. Estamos hablando de que una acción o una pretensión ya fue ventilada en otro juicio y ya hay una sentencia emitida por un juez sobre ese caso. Entonces dice el artículo 449, cuando se hubiera alegado la litispendencia o cosa juzgada en este defecto, fuera apreciado de oficio por la autoridad judicial, se pondrá fin al proceso en el acto con archivo de las actuaciones. El artículo 450 nos habla de la impugnación de la adecuación del procedimiento, ¿verdad? Esto es también otro defecto procesal. Está impugnando la adecuación del procedimiento. Cuando se impugnara la adecuación del procedimiento por razón de la materia o la cuantía, se oirá a ambas partes. Ahora vamos a ver la incompetencia por existir acuerdo arbitral. Estamos en presencia de que ya se había puesto de acuerdo las partes para nombrar un árbitro y poder dirimir el conflicto. Entonces, ¿qué sentido cabe ir a un juicio para que el juez pueda dirimir el conflicto si ya estábamos de acuerdo en que se iba a nombrar un árbitro? Entonces dice el artículo 451, incompetencia por existir acuerdo arbitral. Cuando se alegare la falta de competencia por existir acuerdo arbitral, se someterá de someter el litigio a la decisión de árbitro, se pondrá fin al proceso, ordenando el archivo de las actuaciones. El artículo 452 dice fijación de la pretensión. En la audiencia podrá la parte demandante o reconveniente hacer las precisiones, aclaraciones y concreciones que estime oportunas en relación con la pretensión deducida en la demanda o reconvención. En ningún caso podrá alterar o modificar sustancialmente la misma. En estos efectos, la autoridad judicial puede ordenar a las partes, cuantas veces lo crea necesario, que aclaren en la audiencia los puntos dudosos o oscuros que contengan las respectivas alegaciones iniciales o las efectuadas en la audiencia, ¿verdad? Es decir, ellos tienen que fijar su pretensión. La parte demandante podrá agregar pretensiones accesorias a las planteadas en su demanda, aunque la parte demandada se opusiera a esta adición. La autoridad judicial la admitirá, siempre que no suponga menoscabo para el adecuado ejercicio del derecho de la defensa. Artículo 453. Reglas de introducción de hechos nuevos o de nuevas noticias. Es decir, puede ser de que ocurra un hecho nuevo o de nueva noticia. Entonces, establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación o en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente. No obstante, lo anterior, las partes podrán formular alegaciones complementarias sobre hechos nuevos o de nueva noticia, o de relevancia para la fijación de la causa o de pedir o para la concreción de los términos del debate proponiendo su prueba. Las anteriores alegaciones se podrán hacer en los siguientes momentos procesales.
procesales. Por ejemplo, en la audiencia inicial, cuando ocurriera o se conociera algún hecho nuevo de nueva noticia, entonces una vez contestada la demanda reconvenida y hasta entonces, y antes de la audiencia, o sea, puedes alegar un hecho nuevo o de nueva noticia que puede ser una vez contestada la demanda o la reconvención, y también lo puedes hacer antes de la audiencia inicial. Concluida la audiencia inicial y ya antes de la audiencia probatoria, las partes podrán hacer valer el hecho de nuevo o de nueva noticia, alegándolo por escrito. De lo alegado se concederán 5 días a la parte contraria para que manifieste si reconoce como cierto el hecho alegado o lo niega. El artículo 453. Admisión de hechos nuevos o de nueva noticia. Cuando se presente en el proceso un hecho nuevo o de nueva noticia que no fuera reconocido como cierto por la parte contraria, se propondrá y se practicará la prueba, pertinente y útil cuando fuera posible, por el estado de las actuaciones o en su caso a través de diligencias finales del modo previsto en este código, ¿no? ¿Cómo admite, vemos en este artículo, la admisión de hechos nuevos o de nueva noticia el juez? El artículo 455 dice presentación de nuevos documentos e informes de perito. Si se da la contestación a la demanda o a la reconvención en su caso, se evidencia la necesidad de aportar pruebas documentales o periciales, pues las partes podrán proponer en la audiencia inicial. Si la autoridad judicial las considera admisibles, las desestimará de plano mediante auto. La resolución que admitiere o rechazar el documento o informe nuevo que haya sido protestada será recurrible con la apelación de la sentencia definitiva. Aquí estamos enfrente de un auto que usted está apelando. Recuerden de que eso es una apelación diferida. Si usted va a apelar de un auto, ¿verdad?, el juez no le va a responder ese auto. Usted va a tener que llevar la apelación diferida y protestada hasta el final que él dicte sentencia definitiva y usted pueda entonces hacer uso de su derecho. Él le va a contestar la apelación diferida, antes no. El artículo 456 establece fijación del objeto de la prueba. Los hechos admitidos por las partes quedarán excluidos de prueba. Las partes fijarán en la audiencia los hechos sobre los que exista disconformidad y sobre los cuales recaerá la prueba, la que se admitirá y practicará conforme lo dispuesto en este código. Cuando las partes muestran conformidad en cuanto a los hechos y las discrepancias sean únicamente en cuanto a su consecuencia jurídica, pues la autoridad judicial puede admitir el fallo oralmente, dictando posteriormente la sentencia conforme a este código. El artículo 457 nos habla que la decisión sobre la proposición de la prueba, la autoridad judicial dará la palabra para las partes para que ratifiquen las pruebas ofrecidas en su demanda o contestación, argumentando o justificando lo que su derecho convenga sobre cada uno de los hechos respecto de los que hayan disconformidad y de las pruebas de que intentaré valerse en la audiencia probatoria. El artículo 458, finalización del proceso sin audiencia probatoria. Cuando la única prueba admitida sea la de documento y estos ya se hubieran aportado al proceso sin haberse impugnado, no se celebrará audiencia probatoria. No hay necesidad. Ahí nomás el juez puede dictar sentencia. El artículo 459, fijación de la audiencia probatoria y citación de las partes. Si se hubiera de celebrar la audiencia para la práctica de las pruebas admitidas, se fijará lugar, fecha y hora de inicio de la misma, que deberá estar comprendida entre los 20 días posteriores a la finalización de la audiencia inicial, en razón de la dificultad de su preparación, la cual se podrá realizar en una o más sesiones. Solo se citará la parte que no hubiera asistido a la audiencia inicial y se tendrán por notificado a los presentes. El artículo 460 nos habla sobre la audiencia probatoria. La audiencia probatoria oral y pública comenzará en la fecha, día y hora señalado, con la lectura del acta de audiencia inicial, en que se fijó el objeto del proceso, los hechos controvertidos y la prueba admitida, con lo cual la autoridad judicial declarará abierto el debate. Estamos hablando que dice que se abre la audiencia, ¿verdad?, con la lectura del acta con la lectura de la audiencia inicial, en que se fijó el objeto del proceso, los hechos que están en controversia y las pruebas que se admitieron.
Cuando la autoridad judicial haya admitido hechos nuevos o de nueva noticia en la audiencia inicial, conforme lo dispuesto en este código, se podrá solicitar la ampliación de los medios de prueba ya propuestos al ministro. El artículo 461 nos habla de la práctica de la prueba. Las pruebas se practicarán en audiencia pública, salvo las excepciones previstas en este código, en cuyo caso se adoptarán las medidas necesarias para su adecuada documentación a los efectos oportunos. Asimismo, deberá practicarse concentradamente, salvo que resulte imposible por la naturaleza del medio probatorio. Igualmente, todas las pruebas se habrán de realizar en presencia de la autoridad judicial en la forma establecida en el artículo 462 nos habla que la prueba separada de la audiencia probatoria y fuera de la sede, estamos hablando que el juez puede salir de su sede a practicar alguna prueba, ¿verdad? Alguna inspección puede ser. Cuando la prueba no se puede practicar en el acto de la audiencia, se procurará hacerla antes de que ésta se celebre, de ser posible conforme lo dispuesto en el código. La autoridad judicial notificará a la parte con al menos 5 días de antelación a su realización la fecha, día y hora, lugar en que se practicará. Por ejemplo, una inspección que necesitamos que el juez vaya a hacer tiene que ser 5 días antes de la audiencia, ¿verdad? En el caso de que deba realizarse fuera de la sede del juzgado. En ambos casos, las partes tendrán derecho a intervenir en la realización de comparecencia de las partes a la audiencia. Las partes comparecerán a la audiencia con el pleno derecho a ser asistidas de abogado o abogada, aun cuando se trate de la intervención personal en el interrogatorio que se hubiera admitido. Si no compareciere ninguna de las partes, pues la autoridad judicial dará por concluida la audiencia, haciéndola constar en el acta que se levante y dictará sentencia en el término señalado. Si solo compareciere alguna de las partes, pues se procederá a la celebración de la audiencia, ¿verdad? Artículo 465. Objeciones a las preguntas y respuestas. Por ejemplo, las partes pueden plantear objeciones a las preguntas que se formulen y los testigos o peritos conforme lo dispuesto en este código. Asimismo, podrá objetar las respuestas de las y los testigos o peritos que no se circunscriban a las preguntas o cuando respondan con evasiva. También se puede objetar a la conducta de las partes. Cualquiera de las partes podrá objetar la conducta de la contraria si se comportare de manera irrespetuosa o quebranta los deberes de lealtad, probidad y buena fe procesal. 466 nos habla de la interrupción de la audiencia probatoria. Si un testigo o perito no comparece en la audiencia, entonces la parte que lo propuso solicitará la interrupción de la misma para la práctica posterior de dicha prueba. La autoridad judicial resolverá en el acto conforme las razones que se expongan. Si el juez accede a la interrupción, pues se continuará con la audiencia para la práctica de los otros medios de prueba y señalará en el acto día, fecha y hora para continuar la audiencia y recibir la testifical o pericial no rendida, fecha que no puede exceder del plazo máximo de 20 días después de concluida la audiencia. Vamos a hablar sobre los alegatos finales y la sentencia. En el artículo 467 nos habla sobre los alegatos finales. Una vez concluida la práctica de la prueba y antes de poner fin a la audiencia probatoria, se concederá turno de la palabra a las partes. Es decir, el juez le concede la palabra a cada uno para que hagan su conclusivo, para exponer sus alegatos finales, que es lo que nosotros conocemos como conclusivo. Los alegatos se expondrán de forma oral para fijar, concretar y adecuar tanto los hechos alegados como la petición, con base en el resultado de la práctica de las pruebas. No se admitirá en ningún caso alegatos que supongan cambio de la pretensión tal y como quedó fijada en la audiencia. O sea, si usted tiene una pretensión, usted tiene que probar los extremos de su pretensión, ¿verdad? Y si alegó hechos nuevos o de nuevas noticias y los probó, usted va a versar sobre lo mismo, pero no vamos a venir a crear hechos nuevos. En el artículo 468, contenido de los alegatos finales. Entonces, las partes van a exponer sus alegatos relatando de forma clara, ordenada, los hechos que consideren probados, con indicación de las pruebas que los acreditan. También podrán argumentar sobre la falta o la insuficiencia de prueba de los hechos aducidos por la parte contraria, a los que a su criterio resultan inciertos.
En el artículo 469 nos habla de la intervención del juez y conclusión de la audiencia. La autoridad judicial podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes durante el curso o al final de los alegatos. Vamos a hablar el artículo 470, ya aquí toca la sentencia. La sentencia que habrá de resolver las cuestiones planteadas en el proceso deberá dictarse dentro de los 10 días. Es decir, el juez puede dictar sentencia en caliente y decir esto y esto y esto va a quedar así. Pero después él tiene la obligación de emitir una sentencia por escrito 10 días, los 10 días siguientes a la finalización de la audiencia probatoria, pudiendo emitirse el fallo oralmente al concluir la referida audiencia. Para dictar la sentencia posterior, dice aquí, la cual se notificará a las partes a la mayor brevedad posible sin que el plazo de notificación exceda de 3 días de haberse dictado. Especialidad del proceso ordinario. Capítulo 1, tutela del derecho fundamental. El artículo 471 nos habla del procedimiento adecuado. Toda demanda en la que se interponga alguna o alguna de las pretensiones reguladas en este título se tramitarán conforme al proceso ordinario. Aquí estamos hablando de tutela y de derechos fundamentales, ¿verdad? Con las especialidades que para cada uno de ellos se prevean. El artículo 472 nos habla del objeto tutela de derecho. A través del proceso ordinario también se conocerán las pretensiones en las que la parte exija la tutela de los derechos fundamentales y los relativos a la honra y la reputación, relacionados con el respeto o la dignidad de la persona humana, su vida privada y la de su familia, su honra y reputación establecidas en la Constitución Política, con las especialidades previstas en los artículos siguientes. El artículo 473 nos habla de la legitimación extraordinaria. En este proceso siempre será parte la Procuraduría General de la República. Él está legitimado extraordinariamente para formar parte de estos procesos. La prescripción nos habla en el artículo 474 y dice que las pretensiones de protección frente a vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas que deban ser tuteladas civilmente prescribirán en un año. Si usted en un año no intenta una acción de esta, entonces prescribe esta acción. Ya pasado un año no puede intentarla. Después el artículo 475 nos habla de las indemnizaciones. La existencia de perjuicio con relación a los derechos protegidos se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima de los mismos. El artículo 476 nos habla del contenido de la sentencia. Además de los requisitos generales, pues la sentencia se condenará a publicar en los medios de comunicación nacional en los que se haya difundido la lesión, los elementos y circunstancias esenciales de la infracción y la gravedad de la lesión efectivamente producida, además del monto de la indemnización, conforme lo establecido el artículo que antecede sobre indemnización. El capítulo 2 nos habla de la publicidad. ¿Cuál es el objeto de la publicidad? A través del proceso ordinario, pues se van a conocer las pretensiones en las que la parte exija la tutela en materia de publicidad, cualquiera que pueda hacer la cuantía, que en su caso se reclame con la especialidad prevista en los artículos siguientes. El artículo 479 nos habla de la legitimación. Dice que los órganos administrativos competentes, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, las personas naturales o jurídicas que resulten afectadas y en general quienes tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo, podrán solicitar del anunciante la cesación o en su caso la rectificación de la publicidad. El artículo 480 dice que las solicitudes previas al proceso, previo al proceso, la persona afectada deberá solicitar al anunciante la cesación o rectificación de la actividad publicitaria, la cual se hará por escrito para tener constancia fehaciente de su fecha, de su recepción y de su contenido. La cesación podrá ser solicitada desde el comienzo hasta el fin de la actividad, ¿verdad?, publicitaria. Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la solicitud, el anunciante comunicará el
a la o el requiriente en forma fehaciente su voluntad de cesar en la actividad publicitaria y procederá efectivamente a dicha. Artículo 481 nos habla de las medidas cautelares. A instancia de la parte demandante, cuando la autoridad judicial crea lo conveniente atendiéndose los intereses involucrados y especialmente el interés general, e incluso en el caso de no haber consumado o un perjuicio real de no existir intencionalidad o negligencia por parte del anunciante, podrá con carácter cautelar ordenar 1. La cesación provisional de la publicidad ilícita o adoptar las medidas necesarias para obtener tal cesación, y cuando la publicidad haya sido expresamente prohibida o cuando se refiera a productos, bienes, actividades o servicios que puedan generar riesgos graves para la salud, seguridad de las personas o su patrimonio, o se trate de publicidad sobre juegos de suerte, apuestas, azar, y así lo solicitar el órgano administrativo competente. La autoridad judicial podrá ordenar la cesación provisional dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la demanda. Estamos hablando de una solicitud para que cese, ¿verdad? Provisional. También prohibir temporalmente dicha publicidad o adoptar las provisiones adecuadas para impedir su difusión cuando ésta sea inminente, aunque no haya llegado a un conocimiento del público. Improcedencia del reclamo administrativo previo. Por ejemplo, cuando el anunciante sea un órgano administrativo o un ente público, no será necesario la reclamación administrativa previa para interponer la pretensión de cesación o de rectificación de la publicidad ilícita. El artículo 483 nos habla de la carga de la prueba. En los procesos sobre publicidad ilícita corresponderá a la parte demandada la carga de la prueba, de la exactitud y veracidad de las indicaciones de las manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese respectivamente. Los contenidos específicos de la sentencia, pues la sentencia estimatoria de la demanda deberá de contener alguno o algunos de los siguientes pronunciamientos. 1. Conceder al anunciante un plazo no mayor de 5 días para que suprima los elementos ilícitos de la publicidad. Estamos hablando de una publicidad ilícita. Ordenar la cesación o prohibición definitiva de la publicidad ilícita y ordenar la publicación de la sentencia en la forma que estime adecuada y a costa del anuncio. Muchas gracias. Con esta diapositiva hemos abordado todo lo que contiene nuestro Código Procesal Civil en torno al proceso ordinario. Buenos días.